Muy buenas y sed bienvenidos a un nuevo vídeo sobre la historia de la Iglesia medieval. El último que vimos fue el tema quinto, hablamos un poquito de esa reforma gregoriana que yo le llamé pre-reforma, con el colegio cardenalicio. Vimos también el movimiento de la pataría y en el tema 4 habíamos visto también Cluny y demás. Bien, pues ahora entramos ya propiamente dicho en lo que se llama la reforma gregoriana. Este tema sexto tendrá 4 puntos. Veremos la reforma de Gregorio VII, hablaremos de la lucha de las investiduras, que es un problema grave en la Iglesia, que va a terminar con el punto tercero, que es el concordato de Worms de 1122, y terminaremos con las investiduras en Inglaterra, porque es un caso particular con un personaje muy conocido que es Thomas Becket. Bien, pues si hay un personaje que destaca en esta reforma de la Iglesia, ese personaje se llama Hildebrando. Es un monje nacido en la Toscana, monje benedictino, al cual acudían varios papas para pedir ayuda y enviarlo como reformador de la Iglesia a distintos sitios, entre ellos, por ejemplo, a Milán, cuando el movimiento de la pataría y demás. Muere el Papa Alejandro II en el 1073 y Gregorio VII, que en ese momento es archidiácono, dirige un poco el entierro. Y la gente empieza a aclamarlo como papa al monje Hildebrando, de tal forma que se reúne el clero y es elegido como papa y toma el nombre de Gregorio VII. Es un hombre que ha pasado a la historia como un defensor de la independencia de la Iglesia, independencia frente al poder temporal. Fue un hombre que impulsó la reforma por encima de todo, y él tenía una convicción, y es que todo cristiano debe de combatir el combate de la fe, un combate que tiene que ser contra el maligno, y en este combate tiene un papel preponderante los sacerdotes que representan a Cristo y que tienen que luchar contra ese maligno para establecer el reino de Dios en la tierra. Ese reino de Dios en la tierra está representado por una persona, que es el Papa, como vicario de Cristo. El Papa es el único intérprete de la voluntad divina y es la persona a la cual todo creyente tiene que someterse. Bien, él lo primero que va a hacer es empezar a recopilar material canónico, material de derecho, que apoyara esto que hemos estado diciendo. Bien, y lo va a reunir en 27 capítulos. Y estos 27 capítulos van a tener un nombre, se llama Dictatus Papae. Es un material canónico donde se recoge las ideas de Gregorio VII, todo lo que la Iglesia había publicado anteriormente a este Papa. El Papa Gregorio VII, desde un primer momento, entendió que necesitaba la Iglesia una reforma. Y lo primero que va a hacer es atacar la simonía y el nicolaísmo, dando una serie de decretos por el cual cargos eclesiásticos que hayan sido obtenidos por simonía tienen que abandonar esos cargos, y aquellos clérigos que vivan en público concubinato o dejan ese público concubinato o dejan el cargo ministerial. Además de eso, centraliza el poder de la Iglesia, incluso reunificando la liturgia. Prohíbe las liturgias nacionales, obligando solamente a la liturgia romana. A nosotros, por ejemplo, nos afecta con la liturgia hispano-mozárabe, al cual prohibió. Solo permitió una liturgia nacional, la liturgia ambrosiana, la de San Ambrosio de Milán. Bien, ataca esos dos problemas, simonía y nicolaísmo, pero queda el problema más grave, la investidura laica. Había que resolver ese problema, porque ese era el problema fundamental para conseguir la independencia de la Iglesia. Bien, los otros dos problemas, más o menos, a través de esos sínodos y de esa publicación de edictos, se pueden ir solucionando. Incluso va a nombrar unos legados pontificios a los que va a enviar al sur de Francia, España, Alemania y norte de Italia, que van a ir convocando concilios provinciales en los cuales se va a ir
leyendo esos edictos del Papa, y donde se va a ir prohibiendo la simonía y el nicolaísmo. Bien, finalmente, en el 1075, prohíbe también que los laicos nombren cargos eclesiásticos. Pero aquí se encuentra con un enemigo difícil, que es el rey alemán. El rey alemán es Enrique IV. ¿Qué hace Enrique IV? A pesar de la prohibición del Papa, nombra arzobispo de Milán y obispos para la diócesis de Fermo y Spoleto. Claro, cuando el Papa se entera de que Enrique IV no ha hecho caso de sus decretos, se enfada y manda legados ante el emperador pidiendo explicaciones. El emperador, ¿qué es lo que hace? Reúne un Synodon Word y quiere deponer al Papa y excomulgarlo. Pero el Papa le responde con la misma táctica. Excomulga a Enrique IV y lo depone y lee y dispensa a todos sus vasallos del juramento de fidelidad. Ante esto, Enrique IV se da cuenta de que peligra su trono y los obispos le aconsejan que pida perdón, que dé marcha atrás y pida perdón al Papa. El Papa en ese momento se encuentra en un castillo, el castillo de Matilde Canosa, un castillo que se conoce como el castillo de Canosa. Es invierno, está nevando, y el Papa se encuentra allí refugiado. Y Enrique IV, que sabe dónde está el Papa, se acerca a Canosa. Y aquí hay una cuestión un poco anecdótica, pero que nos llama la atención. Enrique IV llega al castillo de Canosa, llama para que le abran y pueda entrar, y el Papa lo castiga 3 días en la puerta sin abrirle el castillo. Luego dirá que no era una venganza, sino simplemente que como él era el sacerdote, le había impuesto esa penitencia a Enrique IV, con lo cual lo tiene 3 días en la puerta esperando para abrirle el castillo. Bien, llegan a un acuerdo y más o menos la cosa se tranquiliza. Pero ¿qué sucede? Que Enrique IV vuelve a las andadas. Este gesto no sirvió para nada. 3 años después, vuelve a suceder lo mismo. Y el Papa vuelve a excomulgar y a deponer a Enrique IV. Solo que ahora la cosa ha cambiado. ¿Por qué ha cambiado? Sencillamente porque los obispos y los señores alemanes no van a apoyar al Papa, sino que van a apoyar a Enrique. Y Enrique lo que va a hacer es asediar Roma. Gregorio VII se refugia en el castillo de San Angelo y finalmente los normandos, que ya dijimos que con Nicolás II también llega a un acuerdo, entran en Roma, recogen al Papa y se lo llevan para que no sufra ningún castigo. Y se marchan a Salerno, donde el Papa Gregorio VII morirá el 25 de mayo del año 1085. En apariencia, Enrique IV ha vencido, ha triunfado, pero va a ser una victoria muy efímera, porque Gregorio VII va a dejar un legado muy importante. Hombre de reforma, hombre que quiere luchar contra esos 3 grandes males de la Iglesia, la investidura laica, el nicolaísmo, la simonía, de tal forma que todos los papas que vienen detrás van a venir luchando por lo mismo. De tal manera que finalmente, en el año 1122, se va a llevar a cabo lo que se llama el Concordato de Worms. Concordato por el cual la Iglesia es la única que puede elegir sus cargos eclesiásticos. Si algún señor a ese cargo eclesiástico quiere darle un beneficio, lo puede hacer. Y la ceremonia de investidura, primero es la consagración eclesiástica y después se hará la investidura laica para que el señor que quiera le dé un beneficio, pero siempre el cargo elegido por la Iglesia. Y por deferencia al emperador, en Alemania se va a permitir que primero se haga la investidura laica, es decir, que el señor le dé el beneficio que quiera y luego se hará la consagración, pero solamente en Alemania por ser el territorio del emperador. Bien, aquí terminaría un poquito todo lo que era esa lucha entre el papado y los laicos por ese tema que hemos llamado la investidura laica, Concordato de Worms del año 1122. Bien, y esta reforma es la que va a sacar a la Iglesia de ese atolladero en el que hemos visto que empezamos allá por el siglo IX, o el siglo X, perdón, con el tema del sínodo cadáver y demás. Y hablamos ahora de un tema muy especial, es el de la investidura laica
solo que esta vez en Inglaterra. ¿Por qué? Porque va a aparecer un personaje muy importante, un personaje que es Thomas Becket. Tomás nace en el año 1118 en Londres, estudia allí en Londres y luego marcha a París. 1141 lo vemos en Canterbury, luego marcha a Bolonia para estudiar Derecho y al regresar es nombrado archidiácono de Canterbury. 1155 es nombrado Lord Canciller del rey Enrique II. 1161 muere el arzobispo y el rey escoge a Thomas Becket. Era un hombre de su cuerda, su ambiente y demás, pero Tomás, cuando es elegido arzobispo, cambia radicalmente su vida. Pasa a ser una vida ascética, de oración, de pobreza y de beneficencia. En este momento se produce una asamblea de obispos y varones, donde se trata el tema de si los obispos, en algunos asuntos, podían ser juzgados por tribunales civiles. Los obispos se niegan y el rey, ante no salir adelante lo que él propone, busca aprobar una serie de costumbres que tenía antiguas, que tenían los reyes ingleses. Costumbres en materias eclesiásticas, y eran el derecho de patronato en algunas iglesias, jurisdicción civil sobre los clérigos, prohibición de que los obispos salgan sin permiso real de Inglaterra, limitación de las censuras eclesiásticas, derecho del rey ante las prelaturas que quedan vacantes o la obligación de recibir el nuevo prelado la aprobación del rey. Bien, Thomas Becket y los obispos en un principio, que eran leyes antiguas, lo aceptan, pero el Papa no. Entonces lo que hacen los obispos y Tomás es aceptar al Papa. Ante esto Tomás se enfrenta al rey y el rey lo acusa de traidor. Finalmente el obispo tiene que marchar a Francia, que es donde se encuentra el Papa. Y el Papa, para protegerlo, lo nombra legado pontificio para toda Inglaterra, exceptuando la diócesis de York. Ante este salvoconducto, Tomás vuelve a Inglaterra y se enfrenta de nuevo al rey, incluso le amenaza de excomulgarlo. Bien, aquí hay un problema porque en este momento el Papa está enfrentando también al emperador alemán, que es Federico Barbarroja, y no le interesa indisponerse con el rey de Inglaterra. El rey francés, el rey inglés y el rey alemán en contra del papado sería un problema. Pero la cuestión es que el rey da una comida en la que se sientan una serie de nobles. Y el obispo de York dice lo siguiente: no habrá paz en Inglaterra mientras Tomás esté con vida. El rey se enfada porque sabe que esto es verdad y contesta de la siguiente manera: sostengo y favorezco en mi reino a hombres tan cobardes y miserables que toleran vergonzosamente las ofensas que hace a su señor un clérigo plebeyo. Esa es la frase que dice el rey. Hay 4 varones en ese momento, en esa comida, que se sienten, no sé si insultados es la palabra, pero que se sienten amonestados por el rey, por no hacer nada ante los insultos que dice el rey que está recibiendo de Tomás. ¿Qué hacen? Se levantan de la comida y se marchan a la catedral de Canterbury, donde en ese momento estaba Tomás rezando. Entran, fuerzan las puertas, entran en la catedral y degollan el 29 de diciembre de 1170 al arzobispo Thomas Becket. Bien, el pueblo queda impactado por este acontecimiento e inmediatamente empieza a dar culto a Tomás como mártir. 2 años después, 1172, fue canonizado por Alejandro III. Su culto se extiende rápidamente por todas las naciones. Y Enrique II, al final, pide perdón al Papa por el crimen, aunque él dice que nunca pretendió que esto sucediera. Es más, va a derogar los artículos de las antiguas costumbres e incluso prometió al Papa asistir a la cruzada. El 12 de julio del año 1174
se ve llegar como peregrino al sepulcro de Thomas Becket a el rey Enrique II, hacer oración y penitencia. Bien, aquí terminamos y os propongo simplemente un pequeño juego, si queréis, en este final de este vídeo. Lo que yo acabo de contar, Enrique II, 12 de julio de 1174, llega al sepulcro de Thomas Becket. Este es el final de una novela histórica muy famosa. A ver si decís quién es el autor y cuál es la novela. El próximo día os diré el título.